Bienvenidos una vez más a este canal sobre tenis. Yo soy Sara y hoy, aprovechando la circunstancia de que no podemos salir mucho de casa, he aprovechado para ver de la lista de vídeos que podíamos hacer cuáles eran los que, algunos que me habíais pedido, que no fuese necesario salir a la pista de tenis para poder grabarlos y hacerlos. Y por eso hoy vamos a ver los diferentes tipos de superficies de tenis en donde nosotros podemos jugar y cómo afecta a nuestro juego cada una de estas superficies. De los 4 torneos de Grand Slam que hay, el US Open y el Australian Open se juegan en pistas duras, el Roland Garros o French Open en tierra batida y el Wimbledon en pista de hierba. Entonces tenemos las 4 superficies y hablaremos de cada una de ellas porque son las más comunes y las más conocidas y cómo afecta, ¿no?, el juego en función de los diferentes tipos de superficies a las que juguemos. Lo que significa que evidentemente los jugadores siempre tendrán su superficie preferida, cosa que ya vemos hoy en día. Por ejemplo, Rafa Nadal es el rey de la tierra batida, lo mismo pasa con Roger Federer, el rey de la hierba, y Djokovic, pues el rey de la pista dura. Y esto se debe, ¿por qué? Pues porque las características de cada una de las pistas hacen variar tanto la velocidad del desplazamiento del jugador, es decir, que se tenga que mover más a la derecha, izquierda, adelante, atrás, como el bote de esa pelota. Estas variaciones, estas características de las diferentes pistas hace que a la hora de enfrentarse mismos jugadores, ¿no?, tengan resultados bastante diferentes dependiendo de la superficie en la que están jugando. Aunque cabe decir que los mejores jugadores pueden adaptar su juego para garantizar un buen partido independientemente del tipo de pista. A mí me ha pasado que estás jugando siempre, yo siempre he jugado en tierra batida y luego vas a hacer un torneo y donde vas a jugar en ese club, por ejemplo, no tienen tierra batida y tienen una pista dura. Entonces ahí cambia bastante la manera un poco de jugar. Por eso en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar los diferentes tipos de superficies y ver cómo afecta pues la velocidad, los desplazamientos que tenemos que hacer, el bote de la pelota, para que nosotros luego más adelante, si tenemos que cambiar de pista o por alguna razón pues dejamos de entrenar en un sitio y vamos a parar a otro, pues que podamos adaptarnos dentro de lo que cabe lo mejor posible. Empecemos a hablar de las pistas de tenis de hierba. Los campos de hierba eran originalmente el tipo de pista de tenis más común, es decir, que fue la primera que se utilizó en el tenis. Pero esto cambió debido al alto nivel de mantenimiento y su coste, es decir, es césped y hay que cuidarlo. Además de que las malas condiciones climáticas de determinados sitios, ¿no?, pues tienen un efecto más adverso o más negativo en este tipo de pistas que en las pistas pues duras o las pistas de tierra batida. No obstante, estos tipos de pista de tenis son muy comunes en países anglosajones, por ejemplo Inglaterra, Gales, Escocia y en general en muchos territorios del norte de Europa. Pero ahora el kit de la cuestión, ¿cómo afecta esta superficie de hierba a la pelota, a la bola, cuando yo la impacto y bota en el suelo? Para empezar, los campos de hierba son mucho más rápidos, con lo que la característica o la palabra con la que definiremos esta superficie de hierba será velocidad. Y la pelota tiene una capacidad de rebote más bajita, más pequeña y a veces incluso cuando bota se desliza, con lo cual no coge apenas altura y encima pues no pierde velocidad, porque en el bote no encuentra ninguna oposición. Porque por ejemplo en la tierra batida sí que hay una oposición que es pues la arenita, la tierrecita, ¿no?, pues a veces se queda incrustada en el pelito de la bola de tenis y entonces eso hace que reste velocidad. Por lo tanto diremos que la pelota y el bote es rápido, irregular y impredecible, porque como es césped pues a veces puede botar e irse un poco para la derecha, para la izquierda, es un poco irregular. En general, los rallies y los puntos serán mucho más cortos, pero el hecho de que sean cortos no significa que no haya que moverse, sino que habrá que moverse y reaccionar muchísimo más deprisa por la pista para llegar pronto a la bola y eso pues requerirá de una exigencia física por nuestra parte brutal. Y también es importante estar muy flexionados porque el bote es muy pequeño y entonces nosotros tenemos que flexionar bien las piernas para poder impactar. Es decir, hay que jugar un poco más agachado de lo normal y que los movimientos sean un poco más recortados, no todos, sino un poco más recortados, porque de lo contrario no nos va a dar tiempo de llegar a la pelota y darle, sino que va a pasar por nuestro lado y no le vamos a dar. Entonces lo que hacían antiguamente mucho era jugar al típico juego de saque-volea, ¿no? Saco y voy directamente a la red para acabar el punto lo antes posible. Entonces se veían juegos mucho más cortos y no tan largos. Lo que pasa que ahora pues la evolución del tenis ha hecho, y también
he leído que han cambiado un poco las superficies de hierba, ¿no? Antes estaban formadas por un mix entre dos materiales y ahora es 100% un único material, que lo hace un poco más duro, que de alguna manera el bote deja de ser tan irregular, no es tan bajo y por lo tanto empiezan a jugar un poco, o vemos que se empieza a jugar un poco más desde el fondo y no tanto saque-volea. No obstante, pues vemos jugadores como Federer que sí que tiende a veces a hacer pues el típico saque-volea o que va mucho a la volea directamente, aunque sigue siendo una de las características de esta pista pues que es mucho más rápida que las otras dos y que el bote pues es más irregular, ¿no? Y mucho más bajito, con lo que nosotros deberemos flexionar bastante. Entonces lo que utilizaremos serán principalmente un saque agresivo, es decir, las personas que sacan de forma agresiva, que sacan con saques, un primer saque bastante plano, fuerte, serán buenos para intentar ganar ese partido con un ace. Si no, pues ya iremos al winner, a intentar hacer un winner con un golpe plano, ¿vale? Aquí el golpe plano es uno de los que más se utilizan, porque al impactar plano, cuando llegue al campo contrario tenga un bote muy bajito, muy veloz, que el otro le cueste devolver ese golpe, y también podremos utilizar bastantes cortados, ¿vale? Para ralentizar un poco el juego en sí y también para que el oponente aún tenga que desplazarse más rápido, con lo que la persona va a tener que recorrer más distancia para irla a buscar, además que como el bote es bajo, enseguida va a dar el segundo bote y o corres mucho o te va a costar mucho llegar. Son los tres tipos de golpes que más funcionan en este tipo de superficie. O sea, si aplicamos las técnicas que utilizaríamos, por ejemplo, en tierra batida, como un saque liftado o como un golpe liftado, depende de cómo en una hierba esa bola no le va a hacer nada de daño porque no va a botar tan arriba y incluso va a ser perjudicial para nosotros porque le estaremos dejando una bola ahí muerta que él nos puede atacar y empeorarnos. Por lo tanto, teniendo claro que el liftado en temas de hierba se usa, no te digo que no, pero no es el golpe que te diría como estrella, ¿no? Que te permita desarrollar un juego agresivo, porque este tipo de superficie, la superficie de hierba, suele ser buena para jugadores que son más agresivos, más ofensivos. Bueno, y se me olvidaba, aparte del saque, también es muy bueno tener una buena volea, es decir, en esta superficie la volea también es algo que se estila bastante, acercarse a la red e intentar ganar el golpe con esa volea. ¿Vale? Todos los golpes que sean más agresivos, más ofensivos, vendrán muy bien en este tipo de superficies. Otra cosa a tener en cuenta es que la textura de este tipo de superficie es hierba, entonces la adherencia que nos da no es que sea muy alta, es más bien bajita la adherencia. Por eso normalmente se utilizan un tipo de zapatillas que les permiten, dentro de lo que cabe, ¿no?, resbalar o deslizar, pero no de forma que patinen. Incluso así, algunos jugadores he visto que patinan. Por eso, bueno, el calzado es muy importante. Cualquier duda sobre calzados tenéis el vídeo donde hablé de los diferentes calzados en función de los diferentes tipos de pista. Bueno, pues otra cosa también importante destacar de este tipo de superficies es que al ser un terreno pues más blandito, más esponjoso, pues suele ser más beneficioso para las articulaciones, y aquí pues las rodillas o los tobillos no sufren tanto como en una pista dura. Por lo tanto, en este tipo de juego lo que intentaremos no es que la pelota coja mucho efecto, sino con más control y más potencia. Lo que necesitamos son reflejos, sprint, aceleración y una buena flexión de piernas para impactar bien a la bola. Hablemos ahora de las pistas de tenis de tierra batida. Este tipo de superficie es la primera alternativa popular a las superficies de césped, y esta es la superficie predilecta por los amantes del tenis españoles y latinoamericanos en general. Este tipo de superficies, junto con las pistas duras, requieren menos mantenimiento que las pistas de hierba, con lo que, pues evidentemente, si requieren menos mantenimiento, serán las que más se vean alrededor de todo el mundo. Las pistas de tierra batida son las más lentas de todas las superficies y se juega mucho desde el fondo de pista, con golpes mucho más largos y mucho más movimiento lateral. Además de que la pelota, cuando bota, pierde velocidad y por lo tanto este tipo de superficie es la que se denomina pues la más lenta, y segundo, que bota como más alto. Lo que vemos que los puntos pues se alargan muchísimo más y esto provoca que los jugadores pues se cansen más rápido, y de aquí pues que la palabra clave de este tipo de superficie sea la resistencia física y psicológica. ¿Y por qué tiene menos velocidad la pelota? Pues porque la bola, al entrar en contacto con la superficie, se hunde un poco y eso lo frena. Las partículas de la tierra se incrustan en la pelusa de la pelota y lo que hace es aumentar la resistencia y por lo tanto la velocidad
disminuye. Aquí los que son grandes sacadores planos y demás, quizá no sería la estrategia principal de este tipo de superficie de tenis. Eso no significa que no se puedan hacer, ojo. Hay algunos estudios que incluso demuestran que los aces que se pueden conseguir en este tipo de superficie son el porcentaje más bajo que hay que cualquier otro tipo de superficie. El juego en este tipo de terreno es el más estratégico, como si fuese un partido de ajedrez. ¿Vale? Entonces los jugadores de fondo, los todoterreno y más defensivos generalmente tendrán un mejor rendimiento en este tipo de pista o en este tipo de superficie que es la tierra batida. Para que podamos tener éxito en nuestro juego en este tipo de superficies, lo que deberemos de hacer es tener un físico brutal en cuanto a resistencia, basando nuestro juego sobre todo en golpes liftados al fondo, por altura que puede llegar a coger la bola, y también los cortes de ritmo con dejadas y golpes cortados. El drop o la dejada también se utiliza mucho. ¿Por qué? Pues porque los jugadores suelen estar bastante atrás esperando a recibir la típica bola liftada que te viene muy alta, ¿no? Entonces, como estamos esperando este tipo de golpe y estamos más posicionados en la línea de atrás, si hacemos una dejada, el oponente pues le costará más llegar porque el recorrido será mucho mayor. También tenemos que tener en cuenta los desplazamientos, intentar que nuestro rival haga los máximos desplazamientos posibles, desplazarlo, y nosotros también tendremos que saber deslizar en este tipo de superficies. Entonces, para la mayoría de los jugadores, las superficies de tierra desgastan pues menos las articulaciones del tobillo, de la rodilla, la cadera. Será importante también en este tipo de superficie tener unas zapatillas acordes, ya lo vimos en el vídeo de las zapatillas. Entonces muchas veces los jugadores que son más de tierra batida tienen unas empuñaduras un poco más cerradas. ¿Por qué? Porque suelen hacer mucho más liftado y entonces pues tienen una empuñadura más cerrada. Como recomendación para el saque, se suele tirar un poco más de un primer saque liftado y fuerte, con velocidad, con agresividad, o cortado también, y un segundo saque, como normalmente lo solgáis hacer vosotros, con menos velocidad pero más efecto. En cuanto al juego de pies, normalmente lo que se hace es unas grandes zancadas para llegar lo más rápido posible a la pelota y luego se hacen pasitos cortos para ajustar, colocarnos correctamente e impactar a esa pelota. En este tipo de superficie lo que se valora mucho es ser consistente, la consistencia de golpe, aguantar los máximos golpes posibles desde el fondo. A veces un mismo tipo de superficie, es decir, o pista dura, o tierra batida, o hierba, en función de la altitud donde nos encontremos, es decir, si más a la montaña o más a la altura del mar, lo que pasará será que la pelota viajará más lenta o más rápida. Vale, ¿esto por qué sucede? Pues porque el aire normalmente en estos sitios más costeros, más al nivel del mar, lo que tiene el aire es un poco más de humedad, y esa humedad lo que tiene es partículas como de agua evaporadas, y lo que hace es frenar de alguna manera la velocidad la velocidad de la pelota. Entonces, en sitios pues, más cercanos al mar, la misma pista puede ser un poco más lenta que en pistas que estén más a la altura de la montaña, donde el aire es más puro, no hay tanta humedad y por lo tanto la pelota viajará un poco más rápido. Por lo tanto, la misma pista de tierra batida en Madrid y en Barcelona es diferente, tienen velocidades diferentes. Barcelona más lenta, Madrid un poco más rápida, pero siempre serán más lentas que cualquier otro tipo de superficie. Veamos el tercer tipo de pista, que es la pista dura o la pista de cemento, que pueden ser indoor o outdoor. A medio camino entre la hierba y la tierra batida encontramos las pistas duras de cemento. Y esta vez la palabra clave que definirá este tipo de pista será el equilibrio. Las pistas duras de tenis son las más comunes. Cada suelo duro puede variar considerablemente dependiendo pues, de los diferentes materiales que se utilicen. La pista dura es una de las que más sobresalen en el circuito profesional. ¿Por qué? ¿Por qué esta pista es la que más sobresale? Pues que genera un bote de la pelota más equilibrado, ofrece pues una buena adherencia a esta superficie, el clima que haga pues no le afecta tanto y tiene un menor mantenimiento. Pero ¿cómo afecta exactamente esta superficie a nuestra pelota, ¿no? Al bote, en cuanto a bote y en cuanto a velocidad? Pues la pista dura a menudo se considera un terreno medio, ya que es más rápida que la pista de tierra batida, pero a la vez es más lenta que una pista de hierba. La pelota no realiza botes ni muy rápidos ni muy lentos. Segundo, el bote es muchísimo más predecible. Estas características hacen que la velocidad de nuestro juego sea media en comparación con las dos pistas anteriores que hemos visto. Lo que sí veremos que es un punto bastante negativo de este tipo de superficies es que suele ser un terreno más duro,
con lo cual exige un mayor desgaste físico y suele ser mucho más lesivo, sobre todo en rodillas y tobillos. Consideremos que es muy violenta con nuestras articulaciones. El impacto de los pies suele ser bastante duro y además aún se agrava mucho más cuando en niveles intermedios o en niveles altos lo que hacemos es resbalar. Entonces las articulaciones aquí sufren muchísimo. ¿Qué estrategias o qué tipo de juego solemos hacer en este tipo de pistas? Pues aquí brillan todos aquellos jugadores que sean polivalentes con una gama muy amplia de técnicas y de recursos. Es decir, jugadores normalmente más ofensivos, con un buen saque, con golpes de ataque, donde normalmente en este tipo de superficies se premia mucho pues la solidez, la resistencia física y la calidad, sobre todo de los golpes. Cuando jugamos en pista dura debemos de tener en cuenta la viveza de la pelota, que exige moverte con mucha rapidez, por lo que para combatir y contrarrestar el juego de tenis de tu rival, deberás abusar bastante de mover al contrario de un lado al otro de la pista. Para ello utilizaremos bastantes golpes planos y liftados. Ocasionalmente también podremos cambiar el ritmo, frenar el ritmo con dejadas o golpes cortados. Finalmente, y de igual manera, tenemos que ser conscientes de que el primer saque es vital en este tipo de pistas de tenis. Por lo tanto, es importante tener un primer saque bastante potente y agresivo y hacer tantos aces como podamos. Los rallies en este tipo de pistas son intermedios y dependiendo del tipo de pintura que le hayan dado al acabado, resbalará más o menos, pero en general, al ser lo intermedio, podemos hacer de todo. Por lo tanto, y de forma resumida, en este tipo de superficie se puede liftar, cortar, pegar plano, no hay que jugar tampoco muy agachado, ni echarnos mucho para atrás por miedo a que la bola pues llegue muy alto, ¿no? Entonces la verdad es que es la superficie donde cada uno juega un poco como quiere y no como te requiera más la pista. Por lo tanto, el juego es un poco más variado, más vistoso. Las pelotas que se utilizan en las diferentes superficies de pistas de tenis son diferentes. Cualquier duda podéis consultar el vídeo donde hablo sobre pelotas. Debido a todas estas características, un jugador puede desplegar un estilo de juego mucho más versátil, combinando subidas a la red con golpes desde fondo de pista, y es algo pues que en general resulta muy útil para sorprender al rival y mantenerlo bien alerta durante todo el partido. Por lo que la pista dura es un tipo de pista donde todos los estilos de juego mayormente son exitosos, ya que está a medio camino entre la pista de tierra batida y la de césped. Para poder valorar exactamente estos cambios de estrategia de juego o cómo afecta esta pelota en las diferentes superficies, normalmente pues se suele tener que tener un nivel entre intermedio y alto, porque a un nivel muy bajito, como el ritmo de la bola tampoco va a ser muy elevado, quizá tampoco notemos tanto esos cambios o esas adaptaciones, ¿no?, que requiere cada pista. Y otra cosa importante a tener en cuenta, ¿es lo mismo una pista que está al aire libre que una pista que no está al aire libre? Pues no. Pues no, porque las circunstancias en las que nos estaremos moviendo cuando estamos al aire libre, pues quizá nos afecta el viento que nos desvía la bola, quizá nos afecta el rayo de sol que nos viene y a la hora de hacer un servicio pues nos quedamos medio ciegos, también pues puede ser, por ejemplo, que haya una parte de sol, otra de sombra, entonces perdamos un poco la referencia de esa pelota, ¿no? En cambio, en una pista cubierta, todas esas cosas que pasarían en una pista al aire libre, pues quedan a cero, es decir, no hay ningún factor que te pueda alterar, no hay sol, no hay viento, no hay nada de eso, y por lo tanto las condiciones a la hora de hacer tu tenis son mucho mejores y podrás simplemente centrarte en dar lo mejor de ti en ese partido. En fin, esto es todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me gustaría que me dijerais en qué superficie vosotros soléis jugar y si habéis jugado en varios tipos de superficie, cuál es la superficie que vosotros preferís para jugar, ¿no? ¿Cuál es la que os permite ser más vosotros o cuál es vuestra preferida donde vosotros sentís más cómodos? Y nada más, si te ha gustado este vídeo deja una manita hacia arriba, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que cuando suba un vídeo puedas verlo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.